Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Sentimos que nos faltan energías y que todos nuestros músculos se relajan. Los huesos parecen tan blandos como la carne tan líquida como el agua, y todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desalentadora. Carezco de fuerzas y de valor. No puedo dominarme y ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa, pero alguien lo hace por mí y yo lo obedezco. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y pensamientos. Ya no soy nada en mí. Ya no soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere. Y tengo que quedarme azorado y tembloroso en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme, incorporarme para sentirme todavía dueño de mí. Pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento y mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no haría fuerza capaz de movernos. De pronto siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comérmelas, y voy, corto fresas y las como. Oh Dios, ¿será acaso un Dios? Si lo es, sálvame, líbrame, socórreme. Pido piedad, misericordia, te lo suplico. Evidentemente, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme los 5,000 francos. Decía un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. Fin del mundo. Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? Por consiguiente, los invisibles existen. Pero ¿cómo es posible que aún no hayan manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se manifiestan a mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que me ha sucedido en la casa. Si pudiera abandonarla, irme, huir, no regresar jamás, me salvaría. Pero no puedo. Hoy pude escaparme durante 2 horas, como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto sentí que yo estaba libre y que él estaba lejos. Ordené uncir a los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece: vamos a Rouen. Hice detener la marcha frente a la biblioteca, donde solicité en préstamo el gran tratado del doctor Hermann Herestauss sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir: a la estación, y grité, no dije, grité, con una voz tan fuerte que llamó la atención de los transeúntes: ¡a casa! Y caí pesadamente, loco de angustia, en el asiento. Él me había encontrado y volvió a posesionarse en mí. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Herestauss, doctor en filosofía y en teogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre o han sido soñados por él. Describe sus orígenes, sus dominios, sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un nuevo ser más fuerte que él, su sucesor en el mundo, y que, como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó, en medio de su terror, todo ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasías misteriosas surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada,
Me senté junto a mi ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento. Era una noche hermosa y tibia, que en otra ocasión sin duda me hubiera gustado muchísimo. No había luna. Las estrellas brillaban en las profundidades del cielo con estremecedores destellos. ¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivientes, qué animales o plantas existirán allí? Los seres pensantes de otros universos serán más sabios y más poderosos que nosotros. ¿Conocerán lo que nosotros ignoramos? Tal vez cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la Tierra para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, inermes, ignorantes y pequeños sobre este trozo de lodo que gira disuelto en una gota de agua. Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Pero después de dormir unos 40 minutos, abrí los ojos sin hacer un movimiento. Despertado no sé por qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé sorprendido y al cabo de 4 minutos vi. Sí, vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra, como movida por un dedo. Mi sillón estaba vacío, aparentemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba allí sentado leyendo, sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se revela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo y estrangularlo y matarlo. Pero antes de que llegara el sillón cayó delante de mí, como si él hubiera oído. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiese escapado por la oscuridad, tomando ambas manos para cerrar la ventana. Había escapado. Había sentido miedo. Miedo de mí. Entonces, mañana, pasado mañana o cualquiera de estos, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y deshuellan a sus amos? Acabo de leer lo que sigue en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro, una epidemia de locura, comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media. Se ha producido en el estado de Sao Paulo. Los habitantes, despavoridos, abandonan sus casas y huyen de los pueblos, dejan sus cultivos, creyéndose poseídos y dominados como un rebaño humano, por seres invisibles, aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen, y que, además, beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, en compañía de otros varios médicos eminentes, ha partido al estado de Sao Paulo a fin de estudiar sobre el terreno y el origen de las manifestaciones y poder aconsejar al emperador las medidas que juzgue convenientes para apaciguar los delirantes pobladores. Ahora recuerdo el hermoso barcatín brasileño que pasó frente a mis ventanas retomando el Sena el 8 de mayo. Me pareció tan hermoso, blanco y alegre. Allí estaba él. Venía de lejos, del lugar donde se origina su raza, y me vio. También mi blanca bienvenida. Y saltó del navío a la costa. Oh, Dios mío. Ahora ya lo sé, y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos en las noches oscuras, aunque sin verlo todavía, aquel a quien los presentimientos de los transitorios dueños del mundo adjudicaban las formas monstruosas o graciosas de gnomos, espíritus, genios, hadas y duendes. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad,
Mesmer lo sospechaba, y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa, antes de que él mismo pudiera ejercerlo. Han jugado con el arma del nuevo señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana. La han denominado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con ese terrible poder. Desgraciados de nosotros, desgraciado del hombre. Ha llegado él. Él. ¿Cómo se llama? Parece que me grita su nombre y no lo oyese. Él. Sí, grita. Y escucho cómo repite. El Orla. He oído. El Orla. Es él. El Orla. El Orla ha llegado. Ah, el buitre se ha comido la paloma. El lomo ha devorado al cordero. El león ha devorado al búfalo de agudos cuernos. El hombre ha dado muerte al león con la flecha, el puñal y la pólvora. Pero el Orla hará con el hombre lo que nosotros hemos hecho con el caballo y el buey. Lo convertirá en su cosa, en su servidor, en su alimento, por el solo poder de su voluntad. Desgraciados de nosotros. No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo. Pero primero hay que conocerlo, tocarlo y verlo. Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros. Y mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? Recuerdo ahora las palabras del monje en el monte St. Michel. ¿Acaso vemos la milésima parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios y que arranca de cuajo árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves. El viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo existe. Yo seguía pensando. Mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos sólidos cuando son transparentes como el vidrio. Si un espejo sin azogue obstruye mi camino, chocaré contra él, como el pájaro que penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, 1000 cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. Un ser nuevo, ¿por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Nosotros no los distinguíamos, pero tampoco nos distinguían los seres creados antes que nosotros. Ellos explican por qué su naturaleza es más perfecta, más elaborada y mejor terminada que la nuestra, tan endeble y torpemente concebida, trabada por órganos siempre fatigados, siempre forzados como mecanismos demasiado complejos, que vive como una planta o como un animal, nutriéndose penosamente del aire, hierba, carne, máquina animal acosada por las enfermedades, las deformaciones y las putrefacciones, que respira con dificultad, imperfecta, primitiva y extraña, ingeniosamente mal hecha, obra grosera y delicada, bosquejo del ser que podría convertirse en inteligente y poderoso. Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre. ¿Por qué no podría aparecer una más? Después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies. ¿Por qué no puede aparecer una más?
¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles, de flores gigantescas y resplandecientes que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? Solo son 4, nada más que 4, esos padres que alimentan a los seres. ¡Qué lástima! ¿Por qué no serán 40, 400 o 4000? Todo es pobre, mezquino y miserable. Todo se ha dado a la avaricia. Se ha inventado secamente y se ha hecho con torpeza. ¡Ah! Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo. Qué elegante es el camello. Se podría decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería tan grande como 100.000 universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento ni siquiera puedo describir. Pero lo veo. Va de estrella en estrella, refrescándolas y perfumándolas, como el soplo armonioso y ligero de su vuelo. Y los pueblos que allí habitan la miran pasar, extasiados y maravillados. ¿Qué es lo que tengo? Es el orla que me hechiza, que me hace pensar estas locuras. Está en mí. Se convierte en mi alma. Lo mataré. Lo mataré. Lo he visto. Anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo. Y entonces tendría la fuerza de los desesperados. Dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho y mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las 2 lámparas y las 8 bujías de la chimenea, como si fuese posible distinguirlo con esa luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble, y a la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta cerrada cuidadosamente. Y después de dejarla abierta durante un largo rato a fin de atraerlo, detrás de mí, un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme, y que acostumbraba a mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. De pronto sentí, tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien, se veía como si fuera pleno día, y sin embargo no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no parecía, y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente limpio, de arriba a abajo, y lo miraba con ojos extraviados. No me atreví a avanzar, y ya no tuve el valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero que se me escaparía otra vez, con su cuerpo imperceptible que me impedía reflejarme en el espejo. Cuánto miedo sentí. De pronto mi imagen volvió a reflejarse como si yo estuviese envuelto en la bruma, como si lo observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que, paulatinamente, mi imagen adquiría mayor nitidez. Era como si el final de un eclipse, lo que ocultaba, no parecía tener contornos precisos. Era una especie de transparencia opaca que poco a poco se aclaraba. Por último, pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace estremecer. ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? ¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez
Nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible, no. Ah, decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré? Ruan, Hotel Continental. Ha sucedido. Ha sucedido, pero ¿habrá muerto? Lo que vi me ha trastornado. Ayer, después de que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo bien abierto, hasta medianoche, a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso, sentí que estaba allí, y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con 2 vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana y la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De pronto comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí, lo suficiente como para poder pasar retrocediendo, y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar, y allí lo acorralé solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces descendí corriendo a la planta baja y tomé las 2 lámparas que se hallaban en la sala situada debajo de mi habitación. Con el aceite que contenían, rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien, con 2 vueltas de llave, a la puerta de la entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más completa oscuridad, gran inquietud y silencio. No soplaba la menor brisa. No había una sola estrella, nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir un gran peso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. Qué larga era la espera. Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo, o que él lo había extinguido, hasta que vi que una de las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio, y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante, ascender por la pared blanca hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas, en las hojas, y también un estremecimiento de pánico. Los pájaros despertaban, un perro empezó a ladrar, parecía que iba a amanecer. De inmediato estallaron otras ventanas y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer, horrible, sobreagudo y desgarrador, al tiempo que se abrían las ventanas de los buhardillas. Me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido, eché a correr hacia el pueblo gritando: ¡socorro! ¡Fuego! Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. La casa ya solamente era una hoguera horrible y magnífica, una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres y él también. Él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto, el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas ascendió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas, abiertas hacia ese enorme horno, y pensaba que él estaría allí, muerto en ese horno. Muerto. ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo, que la luz atraviesa, podía destruirse por los medios que destruyen nuestros cuerpos? ¿Y si no hubiera muerto? ¿Y si tal vez solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido? Para que ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese espíritu,
si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura? Destrucción prematura. Todo el temor de la humanidad en ella. Después del hombre, el orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente. Ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora, en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No hay duda. No ha muerto. Entonces, tendré que suicidarme.